Listo. Ya no deja. Tiro esto ¿Qué por acá. formal eres, cabrón? El productor se me fue, ¿verdad? Muchas gracias. Pero eso no va a salir al aire, güey. No, pero es para el recuerdo porque después Jorge hace el recorte y ya sale. Entonces, ponla bien, güey. Para empezar. Sí, agárralo ahí. 1, 2, 3. Con eso oficializamos la grabación de nuestro Con primer... eso oficializamos nuestro compromiso. Nuestro compromiso. Ok, ¿Listo? como quieras. Arrancamos. 1, 2, 3. 3. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos. Mi nombre es Benji. Me encuentro acompañado de mi amigo... Cacho, ¿qué tal, señor? ¿Cómo está, Benji? Muy bien, mi hermano. Bien, brother. Arrancando. ¿Cómo saludábamos en la época de los chavorrucos, güey? En la época de los chavorrucos... Era pum, y aparte era madrazo. O sea, era como un Sí, había como un ritual, ¿no? En algunas escuelas, sobre todo... O yo me acuerdo de este, güey, cuando agarrabas y tronabas acá el dedito. Pero eso es como de escuelas públicas, güey. En las escuelas privadas era así de... No es cierto, güey. ¿Cómo están, señores? Bienvenidos a este programa 100% hecho por dos chavorrucos. Mi nombre es Juan Carlos Soto, mejor conocido como El Cacho. Señor Benji, ¿cómo está usted? Muy bien, a toda madre. Nosotros somos los Bacachos y vamos a estar semana tras semana con ustedes platicando acerca de incidencias, recuerdos, memorias de chavorrucos. Todo aquello que un chavorruco debe de recordar de una forma sana, positiva, nostálgica. O no tan sana. Insana también podría ser, ¿se sí, vale? Por supuesto, debe ser una forma insana, pero sobre todo de una forma melancólica. Y queremos llegar a ese público donde todos ustedes se van a sentir identificados. Si tienen más de 40 años y se sienten con la vitalidad de ser un chavorruco, o por qué es llamarse un chavorruco, seguramente están en el lugar indicado. Exactamente, si a ti ya te duele la rodilla, por ejemplo, este programa es para ti. Si tienes el mal del tenista como yo tengo yo ya desde hace un par de meses, también puede ser este tu lugar idóneo. Exactamente, vamos a platicar de todo un poco, o de todo mucho, desde pues los años 80, digo, porque tú eres del... Yo soy del 75, soy clase 75, tú eres 77. Yo o soy sea, 77, exactamente. A mí seguramente me gestaron cuando mis padres estaban escuchando Inagada Vida de Iron Butterfly, una canción que dura 17 minutos. Bien, papá. Entonces... Sí, a mí hiciste pensar, güey. No sé, a mí si me gestaron con una rola tan larga o fue en chinga. No, yo creo que más bien contigo fue de que acabo de cambiar las sábanas, papá. Algo así, ¿verdad? Seguro. Entonces, no es cierto, Benji. Pero bueno, seguramente sí. Bueno, ¿yo quién soy para...? No lo sé. ¿Yo quién soy para quitarte? No le voy a preguntar a mis papás. Pero bueno, señores, el día de hoy, como ven, estamos llenos de gadgets ochenteros. Vean esta hermosa nave del Dark Side. De Dark Side, sí. Y acá tenemos al representante del Dark Side. Bienvenido. El señor... Darth Vader. Darth Vader. Así es. O Anakin. Ajá, el Anakin. Vamos a hablar de películas, vamos a hablar de música, vamos a hablar de deporte, vamos a hablar de un chingo de cosas que nos ha tocado vivir como generación X, ¿no? Desde los 80 hasta la actualidad. De entrada, ¿por qué somos los últimos casi en vacunarnos y somos una de las generaciones más susceptibles a contraer o a valer madres? Muchos de mis amigos... Vulnerables, ¿no? Desafortunadamente ya no está. O sea, sí es algo que tenemos que cruzar esta parte, no hay que dejarnos de cuidar. Claro. Porque sí estamos en una edad donde, bueno, a pesar de que estemos vacunados, Benji, como tú lo sabes, pues ya cada vez nos ataca más, ¿no? El dolor de rodillas. Y nos pega bastante el fuerte. omeprazol, que ya es como algo famoso entre nosotros. Así tiene que ser. Ustedes chupan omeprazol, algo así, o el otro que, no me acuerdo cómo se genoprazol y todo ese tipo de... Seguro. Todo lo que sea prazol. Exacto. Seguramente si después de una chela ya están pensando cómo van a pasar la noche, o 5 tacos después de las 10 de la noche y que su vida va a ser, o su noche va a ser una pesadilla. Ya no hay forma, O sea, cuando tú sabes que vas a cenar, bueno, cuando vas a cenar en algún momento te detienes y le piensas y dices, puta madre, güey. Es que si me ceno esto, güey, al rato va a valer madre, güey. Muchas cosas. Voy a tener que dormir sentado. No solamente con tacos. O sea, es increíble cómo Sí. de bebé padeces de reflujo y de cuarentón padeces de reflujo, güey. Sí, seguro. Ya no sabemos todas las mecánicas para quitarnos esa acidez estomacal. Tenemos nuestro kit especial, ¿no? En nuestro kit, en nuestro botiquín médico en la casa. Que seguramente siempre está al lado de la cama, al lado del buró. Junto ¿no? con la jarra de agua o el ¿cómo se llama? El mamilindro. Y con el tres almohadas para dormir ¿Te acuerdas del sentado, mamilindro güey? de Pepsi?
Era el, ajá, sí, el pepsilindro. Yo tengo un mamilindro de esos. ¿Todavía güey. lo tienes? Sí, bueno, no ese, ya es uno más reciente. Porque qué aquel era de los exitazo, Looney Tunes, una madre así. Ajá, que fue el pepsilindro, el primero. Yo tengo un mamilindro de esos en el buró. Que no es de los Looney Tunes ni es de aquellos años. Salió una edición más reciente y obviamente lo compré específicamente para tener el mamilindro, güey. Mira. Y efectivamente ahí tienes todos los demás remedios estomacales junto a esta madre y un vaso de agua porque pues hay que disolverlo, ¿ah? Bueno, señores, ya saben entonces a qué target vamos dirigidos. Así es, a todos ustedes o los chavos, güey. Chavos que tienen tíos de nuestra edad o que sus papás son de nuestra edad y que van a poder compartir este video podcast con sus jefes y con sus tíos y preguntarles, oye, tío, ¿sí es cierto lo que están diciendo estos güeyes? Van a ver. Hagan un estudio de mercado, sobre todo a los que tenemos una rodada entre los 40, 45, 47. Hasta 50, ¿no? O sea, la generación X ya hay cincuentones. A ver, Benji, ¿en qué momento uno se convierte en chavorruco? ¿Cómo es oficialmente un güey que digas ese güey es un chavorruco? ¿Cuáles son las especificaciones que debe tener un güey para considerarse chavorruco? Según tu punto de vista. Yo creo que un chavorruco se convierte en tal en el momento en el que empieza a utilizar cierto tipo de frases, güey. Yo a tu edad... No, perdóname, yo no he dicho eso, güey. No, pero esa es una de las sí. frases. No, o sea, eso es un ruco, güey. O sea, ese ya es un güey que está diciendo, fíjate que yo a tu edad esto, güey. O yo bonito me vería haciendo eso. Esas son palabras que jamás un chavorruco va a decir, güey. Es que yo ya he escuchado a algunos de mis brothers que ya las empiezan a utilizar, güey. Sobre Pero todo no cuando son hablas, chavorrucos, cuando güey. hablas con chavitos de 20 años. Ah, bueno. Ahí está, güey. Pero ¿sabes a mí qué me pasa, güey? Que yo hablo con chavitos de 20 años y hablo como ellos. ¿Qué Ahí te onda, va güey? otra. ¿Cómo estás? A Y después se me cierta queda edad. viendo así, a cierta edad uno ya esa le es pega. otra frase. Esa sí. Esa es frase. Padriuris. No, la... Cuando utilizas palabras, hay muchas palabras de chavorruco que dices, ese güey ya está chavorruco. ¿Sabes yo creo cuál es una identificación de un chavorruco en una fiesta, güey? El primer aplauso antes de empezar a bailar, güey. Esa es otra. Siempre ese por es ejemplo, como ¿no? sinónimo de chavorruco, güey. Esa me prende. Esa rola me prende, güey. Esta Ajá. de YouTube es la mía. Ajá, exacto. ¿No? Pero ¿por qué el aplauso, güey? ¿Por qué? No sé, güey. Pues es que es como una. ¿Tú crees que es sea una como porra, un momento? ¿no? Exacto, Propia. es como, atrévete, cabrón. Todavía puedo. Rodillas, vamos. Es un momento emotivo, es un automomento emotivo, güey, ¿no? Exactamente. Órale, cabrón, demuéstrale que este cabrón no está tan anciano, ¿no? O sea, Así es. También hay, podría ser. digo, hablando de antro, hay como una serie de situaciones o de cosas que solamente los chavorrucos hacemos, güey, ¿no? podemos identificar. Que podemos identificar, güey, ¿no? Desde cómo pedir la botella, es más, si pides botella, qué tipo de botella. Por eso nos pusimos los bacachos, Exacto. ¿no? Porque somos contemporáneos precisamente de todo ese... De las crudas de Bacardi, que las que te hacen a los 20, los que te hacen a los 30, los que te hacen a los 40, ¿Cómo y era las una, que seguramente cómo era no te una van a hacer a cruda los cuando 50. tenías 20 años? O sea, empezabas desde los martes, miércoles en la universidad. Hace poco vi una... Y el domingo todavía la conectabas, güey. Un TikTok, porque también los chavorrucos vemos TikTok, Ujú. de Carlos Trillo, un amigo, saludos, de las crudas a los 20 años, ¿no? Que abres los ojos y no pasa nada. Y no tienes un pedo. Ah, así de, A los 30 es así de, ay, güey. A los A 40 los es 30, así de, a los 30 te voy a decir, destruido, a los güey. 30 yo recuerdo empezar a decir, no lo vuelvo a hacer, güey. A los 30 ya te cala, güey. Yo creo que lo peor que puedes hacer en una borrachera es decir que vas a jurar no tomar. Y No, vas a deja la de lado. vidita Yo jamás he por tu dicho no lo estampita. vuelvo a hacer, güey. Es más, hasta lo digo, aunque me esté partiendo por dentro, sí lo vuelvo a hacer, güey. Por eso, ese porque es un si, sinónimo porque de si chavorruco, amaneces, güey. bueno, si sobrevives y amaneces así, es porque estuvo muy buena. Entonces sí lo vuelvo a hacer, güey. O cuando dices, ¿por qué le dejé tanta pinche propina al mesero, cabrón? No, por ejemplo. Exacto. Ajá. Cuando quieres quedar bien, Eso. dejas muy buena propina. Pero no sabes por qué. Y al otro día te duelen partes No, básicamente del cuerpo que no te dolían. básicamente un día es por antes, pendejo, güey, ¿no? Pues sí. No seguro. tendrías que dejar más propina por quedar bien. Sobre todo con un mesero, güey. Sobre todo con el mesero, güey. Una mesera Si fuera posiblemente. mesera, claro, Sí, güey. posiblemente. ¿Te ha pasado? ¿Cómo han cambiado los tiempos? Digo, desde que éramos niños, estamos hablando de los 80. En ese sentido, por ejemplo, hablando de las propinas de las meseras, ¿no? Porque hoy día está también como muy castigado esta onda de decir, es que puede ser ofensivo si le dejas mucho o no le dejas nada. Sí. Yo creo que, perdón, paréntesis ahí, Benji. Yo creo que todo parte desde tu primer empleo, lo que posiblemente podrías figurar en un futuro. Tú hablabas hace rato fuera de cámaras acerca de tu primer chamba, güey, que finalmente tú fuiste un godín. Bueno, no, mi primer chamba fue como empacador en la Aurrera. Por eso, pero te convertiste en godín. En algún momento fui godín. Ok. Fui un godín feliz.
Bueno. Porque era gente de viajes, ¿no? Seguramente todos los godines piensan que son felices, güey. O sea, yo creo que... ¿Tú crees? Sobre todo... Ay, ¿no los ves en el metro, güey, como regresan? ¿No? Sobre todo regresan, güey. Bueno, a ver, sí. yo creo que esas durante las primeras chambas, güey. Bueno, tu primer chamba fue de empacador en el Aurrerá. Sí. En una extinta tienda departamental de los 80s, 90s que ya no existe. Ahora ya se llama... Creo que todavía hay Aurrerá por ahí, como bodega Aurrerá. Bueno, a mí me tocó, yo vivía cerca de una Aurrerá que antes de Aurrerá se llamaba Bonds. Ok, ese no me tocó conocerlo. Eso es que era estoy de mucho los más 80, chavo. Sí, pues ya, fíjate, fue Burbujas, cabrón. Fue Burbujas, ubicas a Burbujas. Burbujas, el programa de televisión de Odisea Burbujas. Ajá, fue Tatiana, fue... ¿Te acuerdas de qué hice tú? Sí, por supuesto, con René Casados. Exacto. De ahí salió Gloria Trevi. ¿Así? Sí. Fíjate. Bueno, pero hablábamos de tu primer chamba, güey. Te conviertes en empacador. ¿Qué pedo con la explotación infantil en los 80s? No existía igual que el bullying. Lo que pasa ¿Estás de acuerdo? Lo que pasa es de que como niño tú te morías por empezar a ganar dinero, güey. Aunque te lo gastaras en pendejadas, güey. O sea, ya desde niño yo me iba a los tianguis, por ejemplo, a comprar los cartuchos de Nintendo, güey. Necesitaba dinero para estar haciendo esos cambios. Y obviamente no me era suficiente con lo que yo ahorraba de lo que me daban en la escuela. Entonces, en vacaciones, Pero me no iba a te daban tu trabajar a la mesada cada hora. 8 días, así, órale, chamaco, su domingo. Mi papá lo intentó darme intentó darme mesada y creo que el proyecto duró como 6 meses. Porque Cuando se se fue dio a cuenta, comprar pues me cigarros. la gastaba en puras pendejadas. Entonces, ¿qué dijo mi papá? No, a este güey no le puedo dar mesada. Que se gane la lana como pueda. Y entonces ya después fui empacador, güey. Y la lana que ganaba era para ir a hacer ese cambio de juegos, güey. Oye, ¿tu mamá no decía, móchate con el gasto? No. No, jamás. Y tengo que confesar... ¿Por qué lo hacen ahora, güey? O sea, no entiendo por qué lo hacen ahora. Tengo que confesar... La economía creo que no es la misma, definitivamente, pero tengo que confesar que yo sí fui de los que en algún momento le tumbaba del monedero a mi mamá 10 pesos. ¿Para irte a 15 las pesos. maquinitas? No, fíjate que no. Ella era súper fan de los pinches cueritos con salsa Valentina. Pero también las maquinitas, ¿no? Ir a jugar a Street Fighter, por ejemplo. Uy, sí. Que este pecado natural de todos los niños, de que te mandan por tortillas. El contra era la neta. Hablando de videojuegos, también vamos a hablar de videojuegos. Sí, en otro momento. Vamos a platicar de un chingo de cosas durante el programa. Pero bueno, tu primer trabajo fue como empacador. El primer trabajo fue como empacador. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo fue vestirme de botarga de pollo afuera de una rosticería, güey. No mames. Sí. ¿Se puede decir la marca? ¿Existe todavía? No, güey, era una rosticería local, güey. Era una rosticería local que era el papá de un amigo y me dijo, pues necesito un pollo. Y mi amigo, que no quería, güey, no se atrevía. Entonces dije... ¿Pero no se atrevía porque le daba pena? Sí, pero yo le Pero decía... si estás dentro de la botarga, pues ¿cómo van a saber que eres tú, güey? Ahí es donde sacas tu verdadera personalidad. Por eso tanto Dr. Simi hace tantas maravillas. Oye, no sé si todavía existen. Podemos estar convencidos que dentro de una botarga hay un futuro licenciado. O ya hay un licenciado. O un comunicólogo, güey. O un comunicólogo. No sabemos qué puede haber dentro de una botarga, güey. Algún conductor de televisión. Algún conductor de televisión podría ser. Un atleta de alto rendimiento. No sé, eso sí no creo. Puede ser, porque pues ya ves que también los fondos están muy castigados, güey. Bueno, sí. De política no vamos a platicar. Pero bueno, finalmente Actual. mi primer trabajo fue dentro de un pollo. Y me lo pasaba bailando los fines de semana, güey. ¿Cómo se vive? Sí, ¿Cómo se vive de 6 años, güey? ¿Cómo se vive la experiencia? O sea, tenía 6 años sí, cuando tenía hiciste 6 eso. años cuando hice el pollo, güey. O sea, tenía 6 años y duró... Entonces era un pollito, güey. Sí, o sea, era un pollito, güey. Era un pollito... Entonces, ¿feliz? Sí, era un pollito feliz. Sí. ¿Cómo se vive la experiencia de estar dentro de una botarga? O sea, el tema del calor, el peso, la movilidad. No sé, todo el mundo pensaba que yo era un enano. O sea, que yo era un adulto allá adentro porque me movía muy bien. Una persona pequeña. Personas que lo siguen diciendo todavía. Pero sí pensaban que era una persona pequeña allá adentro. ¿Por qué la sociedad se ha vuelto tan susceptible? ¿No? Sí. También vamos a platicar de eso. Bueno, sin buscar ofender a nadie, por supuesto. No queremos ni creer en conflictos ni ningún tipo de cosas. Pero sí, mi primer trabajo fue de pollo. Y me recuerdo que me la pasaba yo increíble porque aparte pasaban mis amigos que no sabían que era yo. Claro. Y los buleaba. O sea, sí, les pegaba en ese aspecto. Les tirabas carrilla. Les tiraba carrilla, sí, porque pues, les daba sus apes, cosas así. O sea, les bajaba el pantalón, cosas que ahora ya están sumamente prohibidas entre los niños porque ya es bullying. ¿no? Sí, los traumas. Es que, a ver, o sea, también ponte en el lugar. Imagínate que hoy día puede existir algún funcionario público que viva traumado porque de niño lo sapeó un pollo, güey. No, te voy a contar otra. Puede también, ser, güey. Sí. Podría ser. Pero fíjate que me iba bien, aparte de lo que me daban, lo que me pagaban diario por ese trabajo de andar de pollo dentro, también hubo una ocasión donde las señoras, como yo bailaba ahí con música, ya sabes,
Imagínate música de los 80s, había de los pitufos, hasta de las ardillitas de, no me acuerdo cómo se llamaban. O sea, era música como... Alvin y las ardillas, ¿no? Ajá, o sea, bueno, era la música del momento de los 80, ya te imaginarás, estaba... bueno, no recuerdo, pero bueno, finalmente yo me ponía a bailar ahí en el pollo y las señoras que compraban pollo ahí en esa pollería me daban dinero. Era justo lo que te iba a preguntar, o sea, nada más ganabas el dinero de la renta de la botarga. No, me daban dinero, pero ¿sabes qué es lo peor de todo? Que con mis alitas no podía recibir monedas, güey. Entonces, exacto. Y entonces ponía mis alitas así. y el pollo no traía un sombrero. No, o sea, tenía mi crestita, ¿no? Y ese pollo tenía sus lentes. O sea, Hubiera sido una muy buena idea tener una cangurera. ¿Te acuerdas de las cangureras? así para hacerle unos de este lado. Exacto, para que ahí te metían dinero. O pues mínimo una tanguita, ¿no? Un calzón Sí, en o el sea, pollo. que los obligues a que sean billetes en lugar de monedas, ¿no? Exactamente. Órale. Sí, era muy triste el hecho de que no podía aceptar monedas porque no tenía manitas. Y no había manera de que dijeran, aquí le dejo para el pollito. Yo creo que sí, pero jamás me dijeron. Se le clavaban la lana. Sí, y seguro. con eso te pagaban la renta de la botarga. Pues, la chamba. tal vez podría ser. Pero bueno, fue una etapa muy ¿Cuánto feliz. tiempo duraste haciendo el pollo? Yo creo que un par de meses, sí. Que cuando eres niño es un chingo de tiempo. No, ya Estás hablando de ganaba 6 bien. años. O sea, ganaba bien de pollo. Entonces, tener dinero yo a los 6 años era un mundo de posibilidades del otro lado, ¿no? Porque cuando eres niño, o sea, estamos hablando de los años 80, cuando eres niño te dedicas a jugar, a ir a las maquinitas, Sí. a jugar con tus primos, a jugar con la avalancha, El Atari. el Atari. En aquel entonces todavía nos tocaba el Atari, ¿no? Que era un control con un solo botón. Ya iremos consiguiendo algunas Gadgets. gadgets para Y los traerlos invitamos a y que si alguien presentárselos. tiene ese tipo de gadgets. Claro, pues, nos los pueden hacer llegar para nosotros presentarlos aquí, Sin que duda. al final del programa vamos a ver uno el día de hoy. Pero bueno, empezamos con el Atari, que era solamente un botón, ¿no? O había Botón, otro, botón, botón. o había un control que también tenía una perilla giratoria con dos botones acá, Sí. que era el primero, que fue el pinball, ¿no? Ajá, el pinball. Sí, estamos hablando de No, el Pong, 1970 y... perdón, el Pong se llamaba, que eran las dos rayitas. Oh, sí. Que fue ¿No? el primer videojuego. Fue el primer videojuego, exactamente. Que de hecho hubo un arcade, ¿no? O sea, en las maquinitas, que era una esfera, güey. Era una mesa y era como una esfera, güey. ¿Nunca te tocó jugar este Pong? Creo que sí. En las maquinitas, en las chispas de de Plaza Universidad. En el Coney Island, que estaba en Plaza Lindavista. ¿Te acuerdas que había un Coney Island en Plaza Lindavista? Es que a mí de niño no me llevaban hasta allá, güey. La neta, güey. Pues cuando eres niño vas a donde te llevan tus jefes, güey. Sí. Fuimos de Reino Aventura. Cuando Keiko existía, cabrón. Cuando existía Keiko, güey. Cuando la botarga era un dinosaurio. Cornelio. Cornelio el dinosaurio. Cornelio, o sea, para los que no sepan, Reino Aventura, lo que hoy día es Six Flags. Exacto. Así como hace rato veníamos platicando, el Sisi ahora es el rollo. El Sisi de Acapulco. El Sisi de Acapulco. El Sisi de Acapulco. Exacto, güey. ¿Qué recuerdos del Sisi? La verdad es que yo nunca fui al Sisi de Acapulco. ¿Por qué? Pues no, no se dieron nunca las condiciones. Por un lado, y por otro lado, mis papás no eran tan fans de Acapulco, güey. ¿En serio? Sí, no. No, Uy, no. no, yo estoy enamorado de Acapulco. Yo de niño, bueno, mi hermana y yo, nos llevaban a recorrer casi toda la República, güey. Pero Acapulco particularmente no era un destino No. que a mi familia le gustara. Puta, yo el soundtrack de mi vida no podría irse sin Acapulco y sin ir escuchando de Ray Conniff, el Continental, el mar, Tico Tico, pasando por la quebrada. Ya te imaginarás, ¿no? El Tico Tico. Ajá. Es Brasil. Bueno, pues También. esa fue mi niñez en Acapulco. Porque íbamos muy a Acapulco muchas veces. Y desde entonces... Que me no enamoré existía de la eso. autopista del Sol, güey. Pues sí, no existían las balaceras que muchas veces se daban entre las playas, ¿no? Que de repente veías pasando También. todo, tipos allá atrás con una pistola y bueno, correteando al otro. Ya quedaron esos tiempos atrás. Totalmente, güey. Espero que ya queden también. Ahora, de niño nos dedicábamos a jugar, decíamos el Atari, después el Nintendo, ya después llegó el Super Nintendo, y cuando llegó el Super Nintendo era esta poca madre porque ya podías tener el Street Fighter de las maquinitas Pero en tu eso ya casa, fue güey. un tanto noventero, ¿no? O sea, ya Sí, esa sí, cuestión sí. ya fue como de los 90s cuando tú acababas, seguramente todos los que usaban Seguimos o siendo jugaban niños. Street Fighters, era una cuestión de que si te clavabas en ese juego lo terminabas con un personaje y te casabas con él. ¿Cuál Claro. fue tu personaje de Street Fighter? Blanca. Te la mato con Dalsim, güey. Así, cabrón. Es que el Dalsim era particularmente difícil porque jugabas a la distancia, güey. Puta, yo... Tienen que jugar Street Fighter para que entiendan de qué estamos hablando. Googleenlo. Y los que son de nuestra edad saben perfectamente de qué estamos hablando. Sí, o sea... Y la verdad es que mi favorito era Blanca porque los trucos, pues era como el personaje que más fácil me salían, güey. Ay, y aparte llegabas de un lado a otro en chinga, güey. O sea, era Además, te hacías güey. bolita y llegabas en otro lado. Pero por ejemplo, el Hadouken o el Ave Boom de los otros personajes me costaban un chingo de trabajo, güey.
hacer el movimiento de... Sí, la media lunita y el Ajá, botón. Sí, me costaba mucho trabajo. Así como con Ken, ¿no? Y con Guile, por Güey, ejemplo. es increíble cómo este tipo de cosas, las que estamos platicando, solamente unos cuantos, que son un chingo, van a entender, güey. O sea, cualquier chamaco que utiliza la plataforma en la que estamos ahorita haciendo el video podcast va a decir, ¿de qué chingados están hablando estos güeyes? Pero si se los prestan a sus papás, seguramente van a decir, claro, yo los y me patrocino. acuerdo de este, y me acuerdo del otro. Sí, güey, o sea, es que la verdad es que nos tocó una infancia bien chingona. Hablando de deportes, verdad, por ejemplo, de chavitos. Güey, perdóname, pero Venga. hablando de infancias, yo creo que podemos decir que fuimos la última infancia. La última. Que pudimos jugar libremente en las calles. Sí, me atrevo a decir que sí. Sí, o sea, donde... ¿Cuál era la dinámica en donde tú vivías? ¿Dónde vivías cuando eras niño? Yo vivía mucho tiempo en Paseos de Churubusco, en Jardín Balbuena. Ok. Toda esa parte, y también en Tepalcates. Que Jardín Balbuena es mucho de privaditas también. Sí. O sea, son calles cerraditas en donde pues todos los niños seguramente salían a jugar y no había ningún pedo, güey. Sí. ¿No? O sea, el tráfico privadas, estaba muy controlado. Eran retornos en medio del taller, eran retornos. No había tantos autos en la calle. Donde vivía Hugo Sánchez, ahí vivía Hugo Sánchez. Se te iba el balón de la cascarita abajo de un coche y lo sacaban. No había tantos coches, güey. Sí, o sea, había cancha. Era un oasis para jugar los fines de semana. Sí. Y también mucho tiempo estuve del lado de Lindavista. Entonces, fueron como en esas zonas donde también era muy tranquilo, atrás de la central caminera del norte, toda esa parte de Lindavista, donde jugar con los amigos era jugar con los amigos de las calles y literal era contrincante de la calle de atrás. De las otras calles, las otras calles. Y había retas. Ajá, lejos de hacerse amigos eran las retas, o ya llegaron los calles del Poniente 32 o del Retorno 13 o del Retorno 5. Exactamente. Entonces, lejos de... ¿Se ponían nombres? ¿Tenían nombres? No. Nada más eran los del Retorno 15. Era una onda así, Retorno 5, Retorno 6, Retorno 15. En mi caso igual, el barrio donde yo vivía, pues igual, para nuestra fortuna, nuestra calle, porque en nuestra colonia sí era mucho de calles empinadas, o con declive, para que no lo tomen por otro lado. Y nuestra calle era como la más parejita de toda la colonia. Todo el mundo quería jugar ahí. Muchos de las otras calles. ¿Dónde eres? ¿Cuál fue tu infancia? En la zona de Colinas del Sur, arriba de Mixcoac, entre Mixcoac y Santa Fe, en esa zona. Órale. O sea, que en aquellos años solamente había 2 peceros que subían por allá, güey. O sea, estoy hablando de una zona que estaba fuera del periférico, y estar fuera del periférico en los años 80 ya era lejos, güey. Sí, ¿no? O sea, ya era otro pedo, casi otro pinche municipio. Real, güey. Y recuerdo exactamente esto, güey. O sea, sí podíamos salir a andar en bici, güey. Andábamos con la avalancha, con la patineta, echando la cascarita. Con la famosa bicicleta Vagabundo, que fue un ícono la Vagabundo, cultural. La Bimex, que era, Bimex. la bicicross. Ajá, cromada, que traía como unas colchonetas en la barra de aquí y en la de medio. Exacto. No, y aparte traer a tu mejor amigo en los Diablos. En los Diablos, güey. bici. Los Diablos, exactamente, güey. Y se vendían los Diablos. Creo que todavía venden los Diablos, güey. Lo que pasa es que ahora por el tipo de tecnología de cierre de cangrejo de las bicis, pues ya eso ya desapareció. Los Diablos se amarraban directamente al tornillo del eje, güey. Sí, pero era una chulada, güey. Y los frenos eran mecánicos. No, bueno, de frenos para atrás. Sí, también. Me tocó mi primera bici de una Magistroni y traía exactamente el freno para atrás, que era una chingonería porque me encantaba, te puedes derrapar. Madre, porque nada más tenía freno trasero. Y en aquellos años, además, existían las llantas, eran de tachones. Eran como de tacos chiquititos. Sí. Y entonces, por el tipo de cuadro de la bicicross, tenía el espacio ideal para poner el famoso frutzi, güey. Entonces te chingabas tu frutzi, lo doblabas, lo metías, se atoraba solito ahí. Y con el sonido de la y con los tacos de la llanta. Y entonces ya traías una moto. Ahí el origen de la Harley. Ahí el origen de esa moto icónica que... No me atrevo a decir más. Seguramente un harlero ha de haber dicho, güey, hay que sonar como esas bicis, güey. Sí, güey. Sí, y de ahí desarrollaron... Ahí está, güey, pum. Exacto. Y de ahí crearon eso tanto así que, pues, no nada más los chavorrucos, sino gente todavía más grande compra Harley, güey. ¿Por qué? Porque les lleva toda esa cuestión de nostalgia de escuchar el frutzi atrás, güey. Y pues sería ridículo tener una moto a la que le pongas un frutzi, güey. Mejor te compras una Harley. Pues sí, güey. Entonces, suena igual, corre igual, frena igual, todo. Suena igual, todo es igual. Ahí está, o sea, es otra cosa. Entonces, es una remembranza. Ya. Eso es realmente el tipo de juegos que hacíamos y las libertades que teníamos. Y sí, efectivamente. La última generación. Creo que somos la última generación. Todavía nos alcanzó, creo, a algunos, no sé si tú y yo definitivamente no, pero algunos chavorrucos ya más grandes de 50, 52 años que entran dentro de la generación X,
sí les tocó todavía ver, por ejemplo, ríos, güey. Sí, ríos y sobre todo campos verdes, cuando Campos eran verdes, sembradíos, cuando eran Bosque. cuando Sí. era todo esto de la ciudad, que finalmente todo eso se acaparó en los años 70s, 80s, cuando podías ir, pasabas del otro lado de la avenida y era una zona verde Exacto, completamente en la Ciudad de México, donde podías ir a cualquier lugar y no había problema de que te pasara algo. No sé si a ti te tocó tener incluso algún columpio Sí, por supuesto, de al cuerda, árbol, de al árbol. al árbol, güey. Sí, por De supuesto. los de niños y también sabes qué recuerdo, y a lo mejor a muchos también les tocará esta regresión. Pasaban en muchas colonias, habían unos camioncitos que eran como mini delfines. ¿Te acuerdas de los delfines de los de Ruta 100 y todo del eso? Ruta 100, que eran totalmente Los hacían chatos. perfectamente iguales, chiquitos, y te cobraban, no me acuerdo cuántos centavos o $1, por dar la vuelta a la manzana. De eso, En de eso yo me acuerdo en el Parque de los Venados, por ejemplo, güey. No, eso... Bueno, y había de 2 seguramente- pisos, estilo inglés. Ajá, bueno, ya medios ingleses, pero bueno, en lo que te digo, era en qué cabeza cabía para los papás el hecho de órale, pagarle a un güey desconocido, el darle una vuelta a tu hijo, dejar a tu hijo dar A una ti y a vuelta. otros escuincles. Exacto. Y cuando se hablaba de los robachicos, ¿no? Que Se finalmente utilizaba era un mito urbano. el concepto del robachicos, güey. Porque realmente yo de niño nunca recuerdo haber escuchado, enterarme en la escuela de que, güey, es que fulanito de tal se lo robaron. No, a mí tampoco. ¿Quién se lo robó? Eran Ya se logró la investigación y fue eran un mitos robachicos. urbanos, güey. Sí, güey. O sea, era lo que... como el famoso... Es lo que hacían las mamás para Ajá. que pues, no te pelaras, güey. Exacto. No, para que no te fueras tan lejos. Como el famoso mito urbano de los 80s que se hablaba de los Smurfs, de los pitufos. Ajá. Del pitufo este que le compraron a una niña de ¿cuántos? De 5 años, 3 años. ¿Estás hablando de los gnomos? Sí, de los pitufos, de esta serie animada, que habían muñecos de peluche y que se desató una polémica y un mito urbano de que a esa niña la había matado un pitufo porque la niña había amanecido muerta y el pitufo con sangre en el, No en mames. el hocico, güey. Cuando en ¿No realidad... supiste de esa? No, esa no. Fue súper famosa. ¿A ti, George, te tocó esa? Yo me acuerdo, por ejemplo, de la de Ronald McDonald, güey. Ah, bueno, o sea, también que era el payaso satánico. Que era ¿no? un payaso satánico, güey. Entonces ya de pronto le tenías miedo al payaso. Cuando güey. llegaron los primeros McDonald's a México, cabrón. Cuando el primer McDonald's que llegó a México fue el Allá, de Periférico. Exacto. Sí, Es el que sí, está sí. en Periférico y Palmas. Y yo me acuerdo la primera vez que mi papá me llevó a comer a Que McDonald's. se hacían filas para llegar a ese Puta, ese güey, era un McDonald's. pedo. Y además la primera vez que fuimos, la experiencia fue pésima porque la hamburguesa de la cajita infeliz, pues era una microhamburguesita así que aún de niño decía, no mames, qué pedo. ¿Quién se va a llenar con esa Nosotros madre, éramos de Mr. Kelly's, de Tomboy, de Burger Boy, güey. Uy, Mr. Todo de las Kelly's. hamburguesas. Mr. Kelly's todavía Sigue, existe. aquí en Insurgentes. En Avenida Insurgentes, güey. Y Amo, el es olor parte, del sí. lugar sigue siendo el mismo, güey. No, güey, exacto, sí. De hecho, la decoración te Sí. trasciende y te lleva Te traslada la a época. esos años, güey. Exacto, o sea, que ahí Mr. Kelly's que está muy cerca del Oldies, ¿te acuerdas? Bueno, de este Del bar. 60s, Del 60s, enfrente. que estaba enfrente del otro. Sí. Enfrente del Sears, que Ujú, está ahí. ujú, a en contraesquina de Insurgentes, Sears, del ajá. Sears. Ese magnífico lugar que aún existe y debería Existe todavía. convertirse como en un lugar ícono del chavorruco, ¿no? Pues ya es de culto, ¿no? Más bien. Y las hamburguesas, ¿saben? Grasosas, pero sabrosas. Pero están buenas, güey, porque son al carbón. Sí, todavía se conserva como esta parte. Me acuerdo de las banderillas del Hellens, por ejemplo, Ah, también. Y el sí. Tomboy, lo que me gustaba, que llegabas al estacionamiento y el olor de los embutidos, porque si digo de la salchicha me va a empezar a alburear este güey. O sea, No, jamás. esos hot dogs eran... El aroma del Tomboy también era muy peculiar. Y los Burger Boys que había por todos lados, que te acuerdas que el menú era de dinosaurios, güey. Sí. La brontosaurio, ¿no? No sé si te acuerdas Brontoburger. del lado de aeropuerto que existía una tienda departamental que tenía hasta su propio programa de televisión que se llamaba Blanco. Me acuerdo de los almacenes Blanco, pero del programa que mencionas no. Lo que sí, Sí. me acuerdo es de un avión que era un restaurante. Que estaba bueno, en la Jardín en el Balbuena. Wings. No, estaba en el Wings. En el Wings que está Wings. frente del aeropuerto. Ujú, ujú, Sí, ujú. era una zona que estaba increíble porque era ir al avión que estaba la cafetería del Wings, que ahora está enfrente al lado de MBS de televisión. Ajá. Al lado estaba exactamente el avión. Y yendo de ese lado de aeropuerto, no sé si recuerden todavía que llegando a Aeropuerto y Zaragoza, donde estaba el Almacenes Blanco, el blanco que era el grande o el gigante de ahí, Ujú. había un ovni. El ovni ¿Te también, acuerdas de ese claro. ovni? Que estaba Sí, ahí sí, sobre sí. Boulevard, sobre circuito y... Ese ovni duró mucho tiempo. No sé de qué era. No sé si era Tanto una el agencia. ovni como el avión eran elementos urbanos que como niño te fascinaban, güey. Sí. Dices, yo quiero ir ahí, y a lo mejor no era nada, güey. Sí. El ovni yo nunca fui, güey, pero sí me acuerdo de verlo.
Y entonces, puta, la fantasía era bien chingona, como cuando de niño te dicen, esas 3 estrellas que están allá son los Reyes Magos, güey. Y cada vez vienen más cerca. Y vives en esa pinche fantasía durante todo el puto año, güey. Bueno, existen las 3 estrellas, güey. Sí, los Reyes Magos. Y los 3 Reyes Magos, güey. Sí. En la Marquesa ahí ves también a los Reyes Magos. Ah, sí. Sobre todo cuando vienes en la carretera. Sí. Ahí están los güeyes. Yo digo, no mames, estos güeyes siguen ahí, ¿qué pedo? ¿Qué nostalgia te remite olores, sabores, música? Sobre todo música, ¿no? Yo recuerdo mucho de la época de la secundaria. Seguramente igual como Soda Stereo pudiera ser. Y también... Hay muchísimas. En cuestión musical, digo, de niños fuiste niño cri-cri también, güey, ¿no? Obvio. O sea, yo era más como de la onda de Cricri que de la onda de los Pitufos y de Cepillín. Yo también, güey. Cepillín, o sea, que en paz descanse. mis papás compraron el álbum gordo azul de Cricri, donde venían como 10 todos discos, los ¿no? discos, todos los acetatos, que cada uno traía una envoltura como amarilla, y traía ahí toda la colección de Cricri, güey, ¿no? Sobre todo me fascinaban las ilustraciones que venían en esos discos, ¿no? De Gabilondo. Poca madre, güey. Y la calidad, güey. Y el hecho de poder tenerlo, güey. No, y te dabas cuenta, por ejemplo, yo, gracias a Dios, tuve un padre que finalmente me involucró a la música y me decía, no, ven a escuchar esto. O sea, escucha la música de Cricri, escucha la instrumentación que tiene. O sea, no es una cuestión como de algo pegajoso, como ahora que fuera como transitorio, ¿no? Sino que la instrumentación de un señor que decías... Por no decir reggaetón. Bueno, por eso odiamos el reggaetón, ¿no? Somos de generación principalmente rockera, pero apreciamos muchísimo toda las la música, buenas ¿no? composiciones, ¿no? O sea, no los autotunes, ni estas composiciones electrónicas que pues de alguna manera son más fáciles, ¿no? O sea, el tema talento está muy entredicho, ¿no? O sea... Bueno, venimos de una... Todavía nos tocó lo último. Venimos de la generación de Lorenzo Antonio. Agarren el perro, ¿no? O sea, Lorenzo Antonio, Antonio güey. Con sus hermanas que tocaban el violín también. Sí. O Enrique Llana, ¿te acuerdas? Ah, sí, por supuesto, el disco chino. También, güey. No, nos tocó, por ejemplo, en la televisión a Topollillo. A Chabelo, Siempre en Domingo, que hasta hace poco tiempo... Cuando estaba chavo, güey. Cuando estaba chavo, ¿no? Y la tómbola. Que seguramente ya era grande, güey. Del señor Aguilera. Sí. Del señor Aguilera, los Muebles Troncoso, güey. Que todavía existen, según yo. Sí, obvio, en Eje 3 muy cerca sí. de Ciudad Deportiva. Pero toda esa época donde era emocionante ver a Mazinger Z. Pero espérate, además la programación de caricaturas empezaba a cierta hora, güey. O sea, tú le ponías al canal... Te enfermabas, güey. Ah, bueno. Entonces decías, te doy chance de que no vayas a la escuela, tus papás, ¿no? Ajá. Te quedabas y decías, qué chingón, no voy a ir a la escuela. No. Pero ponías el canal 5, no había nada más que unas pinches rayas de colores a la chingada, güey. La programación empezaba creo que a las 12 del día, 1 de la tarde, güey. No, ¿y sabes cuál era lo padrísimo, lo que me encantaba? El hecho de la programación de vacaciones, las supervacaciones. El 5 con GC. Todas esas épocas cuando estaba Pepe, Pedro. Lagrimita, Polo. No, ese no. Bueno, Polo para nuestros papás, ¿no? Sí. Pero bueno, esa época donde veías a Rogelio Moreno... Además del tío Gamboín, ¿no? Gamboín. Cuando corre, iba a tu escuela, ¿no? Güey, es que hay un chingo de cosas de las que vamos a poder estar platicando semana tras semana. Vamos a preguntarle acá a producción, ¿cuánto tiempo llevamos de programa, licenciado? No tengo ni idea. Bueno. Muy bien. Pues queremos presentar hoy en el... Vamos a tener una de nuestras principales secciones, que es con la que cerramos cada programa, es el atrio, ¿no? Y en el atrio, ¿qué vamos a presentar? Este va a ser el atrio. Cada semana tendremos un artículo diferente que a petición del público pudiéramos complementarlo cada vez. Hoy les traigo este increíble tornamesa que pareciera más bien como algo como para depositar cenizas. Que en realidad se llama tocadiscos inicialmente, ¿no? Ya el tornamesa era como más pro, ya para los DJs, ¿no? Ándale, el tornamesa era como para los cuates que iban a los 90 de antro ahí como mezclar. A la discoteca. Bueno, no era antro, güey. Este hermoso tocadiscos. Donde recuerdas que tenías que ir a buscar al centro siempre las agujas, porque bueno, siempre se iban desgastando, valían madre las agujas. Y sobre todo que ponías este tipo de artículos que seguramente muchos tenemos en nuestro hogar. Claro. Ese de Michael Jackson que fue de los 80s, que finalmente fue uno de los discazos. Pero esta época donde escuchar un disco era toda una cuestión de arte y darte un tiempo y hacerlo de una forma completamente era un acto meticulosa. protocolario. Porque si desde el hecho de comprar un disco, abrir el disco, sentirlo nuevo, olerlo, el olor de sacarlo con una
tenacidad como si fuera cirujano para no llenarlo de dedos. Sí. Porque era de limpiarlo con alcohol, con algodón. A ver, espérate. Pero tú ya estás hablando de los que a nosotros nos heredaron la experiencia. O sea, ¿tu papá qué música con qué música te influyó? Mi papá cantaba ópera. Le gustaba mucho la ópera, le gustaba mucho la música clásica. Le gustaba música de todo tipo y escuchar sobre todo las grandes bandas. Esa era como la música de papá, donde era escuchar o poner un tocacintas, un tocadiscos, con audífonos y decir, quiero que escuches, era tu tarea, como escuchar qué instrumentos puedes captar en esta melodía. Qué chingón. Entonces, para mí, esa generación del disco es oler a mi papá porque fumaba puro, escuchar a mi papá y verlo al lado del tocadiscos, escuchando música y diciendo, a ver, ven para acá, Juan Carlos, ven para acá. Entonces me acercaba y decía, a ver, ven. ¿Era un papá riguroso? Sí. Sí, nos tocó todavía tener papá riguroso. Sí, era el clásico jefe que con la mirada más decía, flexible que nuestros abuelos, por supuesto. No. Bueno, sí, yo tuve un abuelo paterno, claro. Sí, cabrón. Sí. Igual la mamá. O sea, todavía somos hijos de la chancla, sí, por supuesto. Sí, seguro. Pero ya eran más alivianadas que la abuela. No, pero mi papá sí era de una personalidad que con simplemente decirte, la mirada te decía exactamente, tú sabías exactamente qué era lo que te estaba pidiendo. Sí. ¿No? Y así de quieto, cabrón. O sea, no existía un cuando quieto, había pedos, sí, tenía una mirada muy particular, entonces ya chingó a su madre esto, güey. Pero bueno, esa fue mi iniciación en los discos del acetato, el escuchar a mi papá y ver a mi papá. Ópera y las big bands y todo ese rollo. Las big bands, todo eso. En mi caso, los Beatles. Mis papás son de mucho de Beatles. El Sargento Pimienta, bueno, sí, etcétera. Siempre había. O sea, todo lo que era Beatles era como el fuerte. Y también les gustaba mucho, y ese sí lo heredé, el amor por los Rolling Stones, güey. Obviamente escuchaban otras bandas. Es que, por ejemplo, generacionalmente, pero eran de esa onda. Yo era el chico de toda la banda de los chicos. O sea, en realidad mi papá era el menor y yo fui el menor de la familia. Entonces, del resto de los primos, etcétera. Todos mis primos son abuelos, bisabuelos desde hace 40 años, cabrón. Entonces, yo soy el menor de todos los primos. Entonces, los Beatles es una generación como, por ejemplo, para tus papás, que son más jóvenes, seguramente. Mi papá nació en los 30, cabrón. Entonces, estamos hablando de que ya era una generación donde para los Beatles era como ya algo, era música que le gustaba, sí, claro, pero ya era como una generación abajo. Esa ya fue la generación de mis hermanos, donde ya nacieron al principios de los 60, cuando seguramente tus papás empezaron a nacer. Entonces, esa es como la generación de que esto, por supuesto, siempre hubo en casa, pero también hubo esto, Frank Sinatra y todo este desmadre. Pero estamos hablando del acto protocolario de abrir un disco. O sea, todo lo que era un disco. Era una chulada porque juntabas tu lana, o sea, tenías que ahorrar. Yo tengo algunos discos, por ejemplo, también lo tengo, que mi papá me regalaba, ¿no? Pero de niño lo primero exactamente que me enseñaron es, a ver, te vamos a enseñar a poner un disco. Sí. Y estoy a lo mejor pensando que tendré yo 5 o 6 años, ¿no? Entonces, era el disco, sacarlo, ¿no? Es más, lo vamos a hacer. Este viene, pues, todo lo tienes muy bien conservado. Pero aparte tienes que doblarlo, o sea, ¿no? Era el acto de que jamás debe estar pegado esto al cartón. Al cartón de la caja, ¿no? Y entonces, pues lo tenías que tomar así, ¿no? Y entonces ya lo ponías en esta posición. Exacto. Y, por favor, primero tienes que hacer esto, ¿no? O sea, checarlo, jamás tocarlo, literal. El lado A. El lado A, obviamente. Esa es cara. Tenías que aventarle su soplido. Ah, sí, claro. Igual acá. Ponerlo de esta forma. Así es. Tenías que atinarle al hoyo. Es algo que también fue generacionalmente muy bien atacado y muy bien aterrizado. Y luego también con el pulgar tenías que hacer esto para que empezara a girar y cayera la aguja ahí en un principio. Pero en la mera orillita. Exacto. Sí. Pero todo esto que también podías elegir el track, ¿no? Porque se ven las líneas dentro del disco y entonces... Pero debes de tener una precisión para sí, exacto. atinar porque siempre exactamente. o empezaba o terminaba la pasada. Entonces era así como... Así es. Era como el que... A mí me encantaba porque además de estar escuchando la música, obviamente, sabías que la última canción de esa cara llegaba a su final y al final las líneas corrían hacia el centro de una manera más rápida. Cuando el brazo llegaba hasta el tope, los automáticos se levantaban, se retraían y se acomodaban, ¿no? Ay, qué época aquellas. Bueno, todavía muchos seguimos siendo amantes de los acetatos. Los melómanos. Sí, inclusive ahora son muy caros los acetatos para quien haya este tipo de cosas. Pero bueno, esta época y se venden. Del atrio.
Vamos a ver este tipo de gadgets, pues, casi pues sí, antigüedades. Y además había otros formatos, porque este es el disco grande, pero había uno de 45 revoluciones. De 45 revoluciones, que era más pequeñito, y que el centro era de mayor diámetro, que creo que traes allí precisamente el adaptador en la parte de atrás a la izquierda. Sí, alcanzo a ver que traes allí el adaptador. ¿Este es el adaptador? Ese lo ponías en el poste, y entonces esos discos de 45 revoluciones, lo compensabas en el centro traía este diámetro, güey. Sí. Ahora, este no lo trae, pero había otros que tenían un brazo para que tú pudieras poner otro disco encima. Y ponerlo exacto. Cuando se terminaba el disco, se retraía el brazo. Y caía el disco. Y el otro brazo también se retraía, traía el otro, y el otro se acomodaba automáticamente en la orilla y empezaba a tocar el otro disco. Güey, no mames, era una chulada, güey. Sí, todas las... y los tornamesas eran, por ejemplo, los Blue Point. ¿Te acuerdas estas madres que parecían un ropero? Un ropero, pero se escuchaban de forma increíble. Y también algo que se extraña de esto... Mi hermana, mi mamá, mi tía, tiene uno de estos muebles en su casa, güey. Mi mamá todavía tiene uno. Y me va a encantar el día que ojalá lo pueda yo heredar, güey. Porque además creo que nuestra generación sí valora todo este tipo de cosas. Pero ¿sabes cuál es la onda, Benji? Por el tema nostálgico. De la cuestión nostálgica era el escuchar música de una forma de calidad. Valorabas la música de manera diferente, creo yo, porque también era más costoso, y me refiero al esfuerzo, a hacerte de la música. Pero más allá de eso, era el hecho de que al ser un acetato el sonido era puro, no era comprimido como ahora lo tenemos en todos estos dispositivos a los que nos hemos acostumbrado tan absurdamente y tan mal, que es el MP3, ¿no? O sea, creo que el MP3 vino a darle en la madre a una industria, vino a fortalecer una industria en crecimiento, sí, pero en cuanto al nivel de sonido, a la calidad de sonido, no hay nada mejor que esto, ¿no? O sea, en realidad... Y hablando de la parte comercial, o sea, sí me queda claro que hoy día es más fácil accesar a la música, pero honestamente el que tú seas propietario total, ¿no?, de un artículo, creo que le da todavía un poquito más de valor. Pero bueno, el valor agregado. Obviamente, pues esa es la postura de los que somos chavorrucos. Pues obviamente las nuevas generaciones dicen, ay, no mames, qué hueva, güey, pues en Spotify o en Amazon Music, etcétera, pues ahí tengo todas las rolas que yo quiera. Sí, pero de alguna forma te da coraje en Spotify el hecho de que cada mes te tienes que caer con una lana para escuchar la música que es rentada, que no puedes tener tú, no digamos los derechos, pero yo sí tengo el derecho de que compré, por ejemplo, un disco así y es mío, es mi música. Ese es el hecho de, por ejemplo, las bibliotecas, ¿no? O sea, por ejemplo, después de Kindle, o sea, todo igual se volvió de una forma virtual. Estamos ya hablando de una revolución transgeneracional. ¿Lees mucho de manera digital? No. Para mí no hay nada mejor que el libro. Obvio, ni el Kindle, ¿eh? O sea, para mí fue algo que yo compré, me gustó mucho el Kindle, pero no se asemeja ni tantito al hecho de tener un libro o leer el libro que huela viejo, poner tu separador de libros y cosas así. Y llevar tu libro, y sí, o sea, llegar a la playa donde tú estés y tener un libro y no verlo de una forma digital. Claro. Aunque de esta forma, bueno, esto sabemos a todo el mundo que finalmente te chinga la vista, ¿no? Pero el Kindle lo que hacía era como emular esa cuestión de lectura que finalmente no pegó. Son un chingo de cosas de las que vamos a estar platicando semana tras semana. Los invitamos a que sigan el canal, que obviamente le den like, que se suscriban y que disfruten, que lo compartan con sus amigos y que pues también se acerquen a sus jefes, los que están muy chavos. Denle un codazo al jefe. Pues sí, denle un codazo al jefe. Mira, jefe, para que tú también te pegues en el YouTube como yo, o en el Spotify, o en el podcast. Y que se vengan para acá. Exacto, sí. O sus videos en VHS que escondían en el buró en la parte de atrás, güey. Vamos a platicar acerca de un montón de cosas de chavorrucos. Entonces esperamos que se diviertan mucho, que recuerden mucho y por supuesto los comentarios son súper importantes. Cada semana vamos a tratar un tema diferente o trataremos de mantener un tema. Será complicado, güey, porque de uno hay mucho de qué hablar. Se abre para un chingo de cosas. Sí, los invitamos a que sean partícipes de esta nueva aventura del Bacacho. Les vamos a reunir, también vamos a jalar más gadgets, vamos a tener más chunchas para que las conozcan y vean cómo funcionaban en aquellos años. Por nuestra parte ha sido todo, les mandamos un fuerte abrazo. Nosotros somos Los Bacachos, el programa más padriuris de la red. Bueno, ya encontraremos algún eslogan, ¿no? Padriuris. Mi hermano. Bueno, vamos a despedirnos como chavorruco. Y luego así. Gracias, señores. Gracias a George. Adiós. Cuídense. Hasta la próxima. Adiós.